Muy buenas a todos. Como ya he más o menos anunciado, esto es un pequeño intento, un ensayo de lo que he querido o he titulado algo así como mi primer podcast. Realmente la idea es, hablar si sale adelante, si convence, si veo que la gente le sirve de algo todo esto, ¿no? Pues es un nuevo formato, un nuevo estilo que veo más accesible, o al menos que creo que es más fácil que saque con frecuencia, ¿no? En el que, pues sin dar cátedra de nada, voy a tocar temas que, no paro de leer, de estudiar, en los que voy cambiando constantemente mi opinión, y precisamente porque cambio constantemente de opinión y porque me informo sobre ellos, me parece que son interesantes, me parece que son temas interesantes. También por justificar, ¿no? Esto está hecho en un tono muy espontáneo, ¿vale? No hay un guión claro y conciso, sí que hay unas ideas escritas, una especie quizás un guión orientativo, ¿no? Pero veréis que corrijo y que recalco muchas cosas y que a veces probablemente incida de más o incluso improvise, ¿no? O diserte, ¿no? En medio de la explicación sobre temas a lo mejor ajenos al tema principal, pero también es parte, ¿no? del atractivo y a la vez del espanto, ¿no? De este nuevo formato. Entonces, esto lo digo precisamente porque había pensado un título, pero he dicho otro. Entonces, el título de hoy, o el tema del que me gustaría comentar hoy, es: destruir la familia puede ser peor de lo que parece. Entonces, ¿por qué me parece interesante este tema y por qué parece conveniente, ¿no? Dar un poco a conocer mi opinión, ¿no? Al respecto? Verás, actualmente la institución de la familia, podréis oír en cualquier sitio o a veces venido por parte de políticos, a veces por influencers, a veces incluso en las propias noticias, ¿no? Oímos cómo la institución de la familia se está destruyendo, se está desmoronando, ¿no? Por desgracia, la mayoría de la gente suele pensar que la familia se destruye, ¿no? Cuando la gente intenta explicar, ¿no? ¿A qué se refieren con esto, ¿no? Pues muchas veces viene de comentarios del tipo: no, porque es que a día de hoy quieren llamar familia a cualquier cosa, ¿no? Estando, por ejemplo, en contra, ¿no? De cualquier reformulación del concepto de familia, ya que, entre otras cosas, se está proponiendo, ¿no? Hay gente que blasfema ante la idea de que una pareja homosexual pueda tener un hijo y que encima a eso se le llame familia. También en esta misma línea, ¿no? Se han propuesto ideas muy actualmente, ¿no? Como considerar como nicho familiar o como familia también a tus propios compañeros de piso. Pero realmente esto no tiene nada que ver con la destrucción de la familia, ¿vale? Una institución no se destruye porque se reformule o se redefina aquello que en principio la representa, ¿no? Ni mucho menos. Sin ir más lejos, la institución de la familia, o sea, la institución de la iglesia, por ejemplo, para que veáis un ejemplo, ¿no? De que el cambio, ¿no? La redefinición de una institución ni mucho menos conlleva su destrucción. Voy a poner el ejemplo de la institución de la iglesia. La iglesia entendida como esa institución religiosa, ¿no? Pues empezó ejerciéndose, ¿no? Por esos primeros chamanes en las cuevas, luego mutó en una especie de sacerdotes en templos orando a múltiples dioses y terminó en algo así como iglesias donde se adoraba a una cruz y a un señor que había sido crucificado en ella. Entonces, realmente no tiene sentido, ¿no? Si analizamos estos cambios, ¿no? Esta redefinición de la institución de la iglesia, ¿no? O de la religión, nos damos cuenta que ha cambiado mucho y no por ello
se ha destruido. Al revés, podríamos decir incluso que ha ido cobrando poder a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué significa, ¿no? Para primero entender qué significa que se esté destruyendo una institución, ¿vale? Intentar llegar a una especie de definición, un consenso, ¿no? De qué es realmente destruir una institución. Realmente hablaremos de destrucción cuando esta institución pierda funciones, ¿vale? Cuando pierda poder, cuando pierda esa influencia que ha estado ejerciendo hasta hace un tiempo, ¿no? Hasta un momento concreto, y que a partir de pues, ciertas circunstancias deja de tener ese poder, esa influencia o ejercer ese tipo de funciones. Entonces, cuando digo que realmente la familia, ¿vale? El concepto de la familia no tiene nada que ver, o sea, su reformulación no tiene nada que ver con estas reformulaciones que muchos llaman progresistas, ¿no? O modernas, ¿no? De la familia, no tienen nada que ver con su destrucción. Pues voy a poner pues, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, familia, ¿vale? El concepto, ¿no? O la institución de la familia, por ejemplo, también se incluía a los esclavos, los propios esclavos que las familias, ¿no? Mantenían y cuidaban, pues eran parte, ¿no? O sea, que los ricos, ¿no? Y la gente que podía permitirse el lujo de tenerlos, pues también en cierto sentido, en un sentido bastante estricto, se les consideraba parte de la familia. Tenían responsabilidades. Los ricos, ¿no? O los patriarcas o los jefes, ¿no? De esa familia tenían responsabilidades muy parecidas a las que podían tener con respecto a sus hijos, ¿no? O a esa línea consanguínea, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Imperio Romano no era raro, era muy habitual que a lo mejor familias se empobrecieran o cayeran en la ruina, ¿no? Y entonces otras familias apadrinaran o adoptaran a los hijos de estas. Y estos, en el momento en el que se consideraban estos nuevos miembros, ¿no? En el momento en el que entraban a formar parte de esta nueva familia, se les consideraba casi a la misma altura, a veces incluso más, legítimos que incluso los propios hijos, ¿no? De consanguinidad. Luego, por supuesto, pues este concepto de familia pues también ha ido sufriendo diferentes cambios, ¿no? En el medievo pues eran unas cosas, luego tal, y hasta lo que pues hasta hace recientemente, ¿no? Teníamos por familia, que era esas padre, madre, con hijos, ¿no? Y abuelos, y bueno, en fin, se ha modificado bastante, ¿no? La manera, la definición de la institución de familia. Entonces, como ya he dicho, lo importante a la hora de hablar de cuando una institución está siendo destruida, ¿vale? Hay dos maneras de destruir una institución, ¿vale? La primera es impedir su creación, ¿vale? O su afiliación, y la segunda es quitarle pues, las funciones, ¿no? que a lo mejor ejercía, o que se deleguen, o que se vayan de alguna manera pues, delegando, ¿no? o pasando, ¿no? a otra entidad, a otra institución, o a repartirse entre otras tantas, ¿no? Y de nuevo, pues me parece que es un buen ejemplo, ¿no? de explicar, por ejemplo, la destrucción, ¿no? de una institución. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, de nuevo es la Iglesia, ¿no? De qué manera se ha ido destruyendo la institución de la Iglesia, ¿vale? Pues la primera, ¿no? Impedir su creación o su afiliación. Pues si tú quieres impedir que la Iglesia ejerza sus funciones, ¿no? Las que fuera que tuviera, pues por ejemplo, pues impides que a lo mejor se construya un templo en una ciudad. O también ridiculizas, ¿no? A todo aquel, o haces una especie de construyes algún discurso, ¿no? Que de alguna manera pues, ridiculice o impida o haga sentir mal a la gente por afiliarse a esa institución, ¿no? Es decir, de alguna manera es eso, pues en este sentido, pues o impedías que se construyeran iglesias en ciudades, o destruías las que hubiera antes, ¿no? Por ejemplo, pues lo que se hizo, ¿no? En la Revolución Francesa. O divulgas, ¿no? O das a conocer pues, los defectos, ¿no? de esa institución, de tal manera pues, que la gente pues, se sienta mal, ¿no? Ya sea, pues, por ejemplo, a día de hoy es muy actual, ¿no? Hablar de pues, la pederastia, ¿no? que hay detrás de la Iglesia, hablar de pues, eso, los muchos recursos económicos que tienen y lo poco que se reparte, o que esa
moral anticuada, ¿no? Y que no se adaptan a los tiempos modernos, ¿no? Entonces, de alguna manera no vas sacando como tal leyes, ¿no? Que impidan a la gente dejarse influir por esa institución, sino vas mermando su poder a través, pues eso, de este tipo de mensajes o este tipo de impedimentos. Y la segunda fórmula, pues es literalmente quitarle funciones. La Iglesia Católica durante mucho tiempo pues ejercía una función política, ¿vale? Entre otras cosas, no solamente eran rectores de la moral como tal, sino muchas veces eran los encargados incluso de gobernar, incluso de proponer ciertos impuestos, ¿no? Entonces, en el momento en el que a lo mejor existen leyes, ¿no? Que coartan o que limitan el poder de esa institución, ¿no? O en el momento en el que pues, ya no decide, ¿no? La Iglesia ya no decide cuántos impuestos debe cobrar, lo va a decidir un rey, o lo va a decidir una república, o lo va a decidir el gobierno. Tú ya no te tienes que meter en los asuntos económicos del país, ¿no? Pues eso es otra manera de ir destruyendo, ¿vale? Una institución. Realmente son las dos maneras. Entonces, la familia, ¿vale? Por mucho que se quiera pensar que la familia, ¿no? Esto de que se está haciendo a día de hoy, de destruir la familia, es algo moderno, ni de lejos, ¿vale? El principal enemigo de la familia históricamente, siempre ha sido el gobierno, ¿vale? Normalmente solemos pensar, o los primeros ejemplos que se nos suelen venir a la cabeza, ¿no? Con esto de gobiernos, ¿no? Interesados o más populares o que más se ha popularizado su insistencia en destruir la familia suele ser el comunismo, ¿vale? De hecho, uno de los ejemplos más famosos, ¿no? Fue no sé si fue, creo que fue Stalin, ¿no? Que se terminó convirtiendo en una especie de héroe nacional a ese niño que delató a su padre cuando pues no estaba trabajando las horas que debía o algo así, ¿no? De tal manera que era... porque al comunismo en ese momento pues le convenía mucho de alguna manera romper esos vínculos familiares que a veces pues, nos llevan a romper esa homogeneidad, ¿no? de pensamiento en cuanto al gobierno, o esos vínculos que muchas veces nos pueden llevar incluso a cubrir ciertas corrupciones o ciertos delitos, ¿no? Al comunismo pues insistía mucho en que de alguna manera romper esos vínculos, o mejor dicho, reforzar ese vínculo con el compañero, con el compatriota, ¿no? Y debilitar esos vínculos sanguíneos, ¿no? O familiares, pues podía ser muy, muy interesante, ¿no? Pero como ya digo, el comunismo ni mucho menos es el primero ni el único que ha insistido en destruir a la institución de la familia, ¿no? En quitarle poder, ¿no? De hecho, probablemente uno de los primeros y mayores ejemplos de esta propuesta, ¿no? Fue Platón. Platón consideraba que los padres eran los peores educadores que podía tener un hijo. Platón, si por él hubiera sido, decía que realmente los padres solamente debían traerlos al mundo, y la educación debía pues ser algo más delegarse, ¿no? Esa educación y ese crecimiento delegarse pues lo que viene a ser en el gobierno, en el Estado, en unos tutores especializados en enseñarle pues educación, civismo, ¿no? Y de alguna manera él lo planteaba así, no tanto como los comunistas, ¿no? Para homogeneizar el pensamiento, sino sobre todo para optimizar, ¿no? al individuo, ¿no? Y sacar el máximo provecho desde su tierna infancia, ¿no? Y no cometer errores que venían, pues muchas veces Platón venían del sentimentalismo, ¿no? O incluso de la irascibilidad, ¿no? Que a veces la paternidad nos saca, ¿no? O la ingenuidad o la propia incultura, ¿no? Pues puede llevar a enseñar a nuestros hijos, pues de alguna manera Platón quería evitar todo esto, ¿no? En la medida de lo posible, y optimizar al final pues, a los ciudadanos de la mejor manera que se le ocurría. Pero también probablemente si tuviéramos que hablar de cuál fue el primer caso, ¿vale? De una... llevado a niveles incluso burocráticos, ¿no? de legislar incluso en contra de la institución de la familia, ese probablemente fue el Imperio Romano, ¿vale? O al menos a eso tengo entendido yo, ¿vale? Durante el Imperio Romano el concepto de familia era algo muy fuerte, ¿vale? Cada familia podía hacer lo que le saliera de los cojones, literalmente, con sus recursos, con sus trabajos, es decir, había una especie de
patrón, ¿vale? Había una especie de líder, ¿no? Que normalmente pues, solía ser la persona con más recursos, ¿no? O más, no sé, bueno, el patriarca, ¿no? De hecho, de ahí viene la palabra, ¿no? El patriarca. Y esta, pues, de alguna manera organizaba pues, los recursos y los destinos y al fin y al cabo pues organizaba la familia y los recursos de esta, ¿no? Decía pues qué debía que hacer cada persona, y cuando esta persona pues traía dinero, traía comida, traía lo que fuera, pues él lo repartía como mejor le pareciera, ¿no? Y él decidía pues a dónde, quizás a veces con cierto consenso con la familia, pero muchas veces de una manera autoritaria, pues decidía quién se debía dedicar a qué cosa o quién debía ir a qué sitio, etc, etc, etc. Obviamente, esto asumiendo también unas responsabilidades, ¿no? de cuidado, de protección, de pues, también asumir las responsabilidades de sus decisiones y de sus orientaciones. Pero en este sentido, ¿vale? El imperio, hubo un momento en el que, bueno, se dio cuenta, ¿no? Esos estudios que a día de hoy llamaríamos estudios sociológicos, se dio cuenta de que los soldados, ¿vale? Eran más, se esforzaban más, ¿vale? Los soldados del imperio se esforzaban más cuando sus beneficios, ¿no? Que podían alcanzar a través de las guerras o a través de las batallas, se los quedaban ellos y no tenía que ser el patriarca, ¿no? El que decidiría qué iban a hacer con ellos. Entonces el propio imperio empezó a crear leyes en este sentido, en el que impedía de alguna manera al patriarca decidir sobre los recursos que cada uno podía ganar en el ejército, e incluso decidía también quién no podía interponerse el patriarca en la elección por alistarse en el ejército. Entonces, pues bueno, fue una de las primeras, digamos, fiscalizaciones o burocratizaciones registradas en las que literalmente se estaba quitando ese poder que tradicionalmente tenía pues, el patriarca, o esa responsabilidad, ¿no? Genuina que tenía instalada la propia familia, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ¿vale? Lo que a día de hoy tenemos, ¿vale? Lo que hemos heredado a día de hoy, pues es un poco de todo esto, ¿no? Es un poco de, pues realmente a día de hoy la familia pues ha ido perdiendo funciones del tipo, pues efectivamente la educación a día de hoy, el encargado de educar a los hijos es el Estado. A día de hoy, a veces por una manera de homogeneizar o de alguna manera pulir también, como el comunismo, ¿no? Proponía pulir esas posibles diferencias, ¿no? Que pudieran terminar en violencia, también para optimizar el máximo posible el rendimiento de los individuos que nacen, como bien decía Platón, ¿no? Para optimizar un poco el rendimiento de los ciudadanos. También, obviamente, pues para adoctrinar un poco y sacar, pues eso, cierta que los propios individuos tengan como esa predilección, ¿no? Por colaborar en las instituciones del Estado y no tanto a lo mejor colaborar en esas instituciones más familiares, ¿no? Independientes al Estado. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos a día de hoy. Lo que pasa que hay una de las principales diferencias, ¿vale? Es que a día de hoy este enemigo, ¿vale? No solamente es el gobierno, ¿vale? A día de hoy este tipo de medidas obviamente no solamente las ha heredado el gobierno, sino que gran parte de esta destrucción también está muy fomentada pues, por ciertas élites económicas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Pues sin ir más lejos, si tú retrocedes, ¿no? Pones cualquier película, cualquier anuncio, incluso lees cualquier libro, ¿no? De hace 50, 60 años, tampoco hace falta retroceder mucho tiempo, verás que hay un brutal elogio a la familia. Hay pues la típica familia perfecta estadounidense, con hijos, con perro, con casa grande, con negocios, emprendedores, ¿no? En cambio, hoy es todo lo contrario. Hoy se nos vende constantemente pues, la desgracia que es traer un niño al mundo, lo difícil que es la paternidad, se nos adoctrina constantemente con ideas de que los padres realmente alcanzan la felicidad cuando sus hijos se emancipan y ellos pueden realmente ser libres, ¿no? Hay pues un constante acoso y derribo, ¿no? Con este tipo de ideas que básicamente lo que realmente esconden detrás, aunque puedan tener cierta parte de verdad o cierta... pueden ser ciertos, ¿no? Hasta cierto punto, objetivamente hablando, pueden ser ciertas, ¿no? Las reflexiones o parte de las reflexiones, ¿no?
lo que hay es verdaderos intereses económicos. Es decir, pues realmente si tú convences, ¿no?, a una población de que los padres son libres cuando tú te emancipas, pues estás fomentando que la gente se compre casas y que viva independiente, que viva en otra casa que no es la de sus padres. Si tú convences también que los padres de verdad cuando pueden disfrutar es cuando se emancipa el hijo, estás también haciéndoles entender que, pues, que gasten dinero en residencias, que viajen, ¿no?, que no acumulen ese patrimonio y para heredarlo a sus futuras generaciones, sino que se preocupen más por sus propios intereses, ¿no?, o por su propia felicidad. Y sin ir más lejos, pues si tú introduces la idea de que realmente traer un hijo es algo pues doloroso, despreciable, que solo te puede traer problemas y te arruina la vida, pues obviamente muy poca gente va a tener ganas realmente de pues emprender, ¿no?, esa aventura, ¿no?, que es realmente tener hijos, ¿no? De tal manera que, pues bueno, aquí vemos las dos maneras, ¿no?, maneras objetivamente hablando, ¿no?, en las que se está destruyendo la familia y en las que, insisto, tiene ese lado positivo, porque es cierto, ¿no?, todas las cosas por las que se está haciendo pues tiene su parte de verdad, pero claro, normalmente se omite, ¿no?, muchas veces pues la parte negativa, ¿no?, de esta película, ¿no? Es decir, pues bueno, efectivamente, pues sin ir más lejos, ¿no?, el ejemplo de no traer hijos, ¿no?, al mundo, esta idea que se nos ha metido para que consumamos, para que tal y para que cual, ¿no?, pues lo que está haciendo es que a día de hoy pues se haya reducido muchísimo la natalidad en muchos países de Occidente, y esto pues está conllevando, entre otras cosas, que a día de hoy pues no hay dinero para pagar las pensiones. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como que han ido improvisando en función de objetivos cortoplacistas, ¿no?, que vieron en su momento que podían ser muy rentables, sin ver, a lo mejor, analizar a largo plazo cuál podían ser pues los efectos, ¿no?, de ese tipo de mensajes. Y bueno, esto pues y ya luego más adelante pues incidiré un poco más en los efectos, ¿no?, que puede tener al final destruir por completo la iglesia, ¿no?, la familia. ¿Por qué? Porque para entender un poco también cuáles son los beneficios, ¿no?, que puede que esa es la idea, ¿no?, intentar plantear un espectro un poco más amplio, ¿no?, de qué puede aportar la familia, que a día de hoy pues parece como que solo son penurias, ¿no?, como máximo, ¿no?, pues la felicidad de experimentar ser padre, pero a partir de ahí ya parece como que no hay más argumentos, ¿no?, ni ningún tipo de argumento objetivo, ni científico, ni nada, y a día de hoy que se lleva tanto esto, ¿no?, de argumentarlo todo, ¿no?, en base a la razón, a los datos, al empirismo, pues he intentado, ¿no?, de alguna manera enlazar mis opiniones con algunos datos, ¿no?, y con algunas cosas que he ido leyendo últimamente que me han parecido muy interesantes, muy interesantes, ¿vale? Porque ya digo que yo, durante mucho tiempo, pensaba, tenía, digamos, esta idea, ¿no?, esta idea más moderna, ¿no?, más a favor, en cierto punto, de los beneficios que podía tener destruir la familia. Entonces, se me ha olvidado comentar que uno de los beneficios que a día de hoy que se está defendiendo, ¿vale?, aparte de los que hemos estado hablando, ¿no?, de que se han ido heredando, ¿no?, de esa visión de Platón, de esa visión del comunismo, o de esa visión del Imperio Romano, ¿no?, hay un beneficio que a día de hoy se está vendiendo mucho, ¿no?, y que se insiste a día de hoy en los gobiernos, ¿no?, ¿por qué es mejor? Pues por ejemplo es también el eliminar cualquier tipo de violencia, ¿no?, cualquier tipo de violencia, tanto física como psicológica, que muchas veces, y que es cierto que históricamente pues han ejercido los padres, ¿no?, y las familias pues sobre sus descendientes, incluso a veces sobre sus mayores, ¿no? Eso es verdad, eso no se puede negar que eso haya existido. Entonces, tampoco, ni mucho menos creo que haya sido la mayoría, ni que haya sido la verdadera tendencia. Pero, en cualquier caso, digamos que esta es una de las razones que a día de hoy la mayoría de los gobernantes pues aluden a legislar, ¿no?, a burocratizar un poco más o a restringir un poco más esos, de alguna manera, derechos o funciones que tenía la familia. Entonces ahora se está pues cada vez más delegando, ¿no?, en el gobierno. Un ejemplo, ¿vale?, muy reciente, para que veamos a qué me refiero con esto de restringir, ¿no?, la capacidad de decisión o de poder que tiene la familia sobre pues, sus descendientes. Pues por ejemplo sería a día de hoy aquí en España, yo no sé cómo está en el resto del mundo, a día de hoy hay un
ministerio, se llama el Ministerio de Igualdad, que básicamente pues, ha sacado una ley en la que reconoce, digamos que reconoce el derecho del hijo, ¿vale?, del niño, a tener relaciones sexuales con quien él decida. Es decir, lo que se está haciendo es fomentar la idea de que es el Estado te protege a ti para que tú puedas decidir como niño, como adolescente o como adulto, ¿no?, tu orientación sexual o tu actividad sexual. De tal manera, pues ese, por ejemplo, ese que siempre había sido pues uno de los, probablemente, de los campos, ¿no?, más populares, ¿no?, de los padres, ¿no?, que al final decide, pues tú no sales, pues tú no te vas a liar con esta, pues tú no vas a hacer lo otro, pues tú todavía eres muy pequeño para follar, ¿no?, como se suele decir. Pues a día de hoy ya la familia no puede encargarse de esto. Es el Estado el que está, pues, de alguna manera burocratizando o legalizando, ¿no?, o creando leyes para que instruir a los padres, o que básicamente que los padres no puedan decidir, ¿no?, que sea el niño el que decida y siempre protegido por el Estado. Entonces, pues bueno, este es un ejemplo, ¿no? Entonces evitar pues todo ese tipo de tanto violencia física o psicológica que podían ejercer las familias, ¿no?, de esa, pues eso, siendo, pues, ejerciendo ese tipo de visión a lo mejor autoritaria, ¿no?, frente a las decisiones caprichosas de sus hijos, ¿no? Pues durante un tiempo, digamos que siempre ha sido el padre el que ha puesto los límites, y a día de hoy pues es el Estado el que pone los límites, o mejor dicho, es el niño el que decide y es el Estado el que va a protegerle de que esto sea así. Vale, pero vamos, como estas hay muchas. Esto de proteger, esto de que sea el Estado el encargado de determinar con quién se puede acostar el niño, con quién no, no es la única, ¿no? En Canadá, pues por ejemplo, también se ha sacado otra ley relacionada a que el niño, ¿no?, sin el mero consentimiento de nadie, pues pueda decidir, por ejemplo, su sexo, ¿no?, y empezar a utilizar pues tratamientos químicos, ¿no?, para cambiárselo, ¿no?, hormonarse. También... bueno, y sin ir más lejos, pues si el ejemplo básico, ¿no?, de que si a día de hoy, pues si se considera que tú no eres un buen padre, ¿no?, si no estás ejerciendo las funciones de padre, pues te pueden perfectamente quitar a tu hijo, ¿no?, y que sea el Estado el que se encargue de criarlo, ¿no? Esto quizás es más conocido, ¿no? Entonces, pues bueno, como todo, ¿no?, pues esto efectivamente pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ni que decir tiene, pues que efectivamente hay muchos chavales, niños, que están siendo a día de hoy criados pues por drogadictas, por drogadictos o por delincuentes, ¿no? Y que tiene ese padre bueno que enseñarle a lo mejor a ese niño, ¿no? Pues nada, y probablemente solo se va a llevar palizas e insultos, ¿no? Pues efectivamente hay situaciones en las que esto puede, a mí me parece que es un gran avance, ¿no? Y luego pues otras en las que pues sería debatible, ¿no? No tanto, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son realmente los beneficios, ¿no?, que introduce la familia, ¿no? ¿Realmente por qué se creó la institución de la familia? Realmente las instituciones suelen ser el resultado, ¿no?, de algún tipo de conducta, comportamiento, aprendizaje o conocimiento, ¿no?, que resultó como claramente beneficioso frente a otro, y entonces se empezó a construir una serie de a veces pues entidades, ¿no?, o códices o reglas, ¿no?, pues para costumbres, ¿no?, para de alguna manera pues trasladar, ¿no?, esa información de una generación a otra, ¿no? Y básicamente cuáles, ¿no?, los beneficios de la familia, por qué existe la institución de la familia, ¿no? Verás, mi hipótesis, ¿vale?, y que sé que la mayoría pues le sorprenderá, ¿vale? Yo creo que el verdadero beneficio, ¿vale?, cuando realmente se creó la institución de la familia, ¿vale?, los orígenes de la institución de la familia son orígenes inmorales. Es decir, creo que el verdadero beneficio del concepto de familia, ¿vale?, por eso se creó la familia y por eso era necesario trasladar de alguna manera estos conocimientos, es porque es contraintuitiva, ¿vale? Lo que aportó la familia es totalmente contraintuitiva, es inmoral, ¿vale?, lo que aportó la familia. Entonces, me voy a explicar, ¿vale? ¿Qué es la moral? ¿Vale? La moral es muy importante. La mayoría de la gente pues confunde muchas veces los términos moral, ética. A día de hoy pues, tenemos ahí un batiburrillo muy, no sé, muy revuelto, ¿no?, acerca de qué es esto, ¿no?, y no hay una definición muy clara. Entonces, tenemos más o menos, ¿vale? Esto es una definición muy vaga, ¿vale? Pero la moral es ese conjunto de reglas, ¿vale? Ese conjunto de reglas, costumbres, leyes, conductas, ¿vale?, que de alguna manera favorecen
la supervivencia del grupo, favorecen que el grupo siga existiendo, ¿vale? ¿Por qué se suele confundir con la ética? ¿Vale? La ética, en términos muy generales, suele llamársele a ese conjunto de reglas, conductas, pulsiones, como se le quiere llamar, más relacionadas con la supervivencia del individuo. Es decir, por tanto, habrá muchas ocasiones en las que las reglas morales no puedan ser éticas y las éticas no puedan ser morales, ¿no? Por ejemplo, pues cuando a lo mejor ¿no? El típico, ¿no? Por ejemplo, el médico siempre será considerado un representante de la ética, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor tiene que salvar a un criminal, su obligación es salvar la vida de un criminal si éste está herido de muerte. Cuando a lo mejor moralmente, lo moralmente correcto hubiera sido dejarle morir, ¿no? Y esto pues se entiende muy bien, ¿no? Que es la moral a partir de este ejemplo. De hecho, los herederos, en principio, ¿no? Igual que el médico es de alguna manera el representante de la ética, el político, ¿vale? Sería el representante de la moral, ¿vale? Es el encargado pues, de sacar adelante esas reglas, ¿no? Que permitan de alguna manera pues, la supervivencia de una generación y la siguiente, ¿no? Entonces, descrito de esta manera, se podría aceptar que los animales tienen cierta moral, tienen ciertas conductas que les ayudan a sobrevivir, ¿vale? O sea, quiero decir, ¿por qué digo esto, no? Porque muchas veces solemos pensar que la moralidad es ser bueno, ¿no? Que ser bueno con los demás, ¿no? Tratar bien a los demás. Y claro, muchas veces se nos ha dicho que lo que nos define, ¿no? Como seres humanos es que nosotros somos morales, en cambio los animales no. Pero claro, ya de últimas, a medida que nos vamos profundizando, ¿no? En los estudios de los animales, pues nos vamos encontrando con que los animales a veces son más, ¿no? Morales que nosotros, en un sentido de más buenos incluso, ¿no? Que nosotros. Entonces, teniendo clara más o menos, ¿no? Qué es la definición de moral, esto parece que va como muy alineado, ¿no? En el sentido de cuáles las funciones de la familia, ¿no? Porque la familia como que siempre se ha... Entiendo yo, ¿no? Que una definición así como muy general, ¿no? Pues su función es proteger, ¿no? A los tuyos, ¿no? E incluso sacrificarte por los tuyos. Digamos que es ese concepto, ¿no? El concepto de altruismo, ¿no? Como tal, parece como que surge de ahí, ¿no? De ese amor incondicional que puedes llegar a tener pues, por tus hijos, ¿no? Y que puedes llegar a sacrificar tu vida por ellos y tal y pascual, ¿no? Entonces, el origen, ¿vale? Esto es lo que digo que es la concepción general, ¿vale? Este vínculo, ¿vale? Es el que... Entonces, parecería, ¿no? Y muchas veces parece como que precisamente es este vínculo, ¿no? Tan potente y a veces tan irracional en el que muchas veces estas instituciones, estos gobiernos o estas empresas, ¿no? A día de hoy, pues realmente quieren de alguna manera destruir porque, bueno, pues porque a lo mejor pues, da más beneficios, ¿no? Que esté destruido o porque puede ser incluso más conciliador, ¿no? Para pues la sociedad o el Estado, ¿no? De alguna manera pues no impedir, ¿no? Este tipo de vínculos que pues es verdad, es cierto, que a veces pues pueden llegar a ser problemáticos, ¿no? Pero realmente, ¿vale? Para mí la institución de la familia no nació a raíz de esto, no nació a raíz de este comportamiento, de alguna manera, de estos actos, ¿no? De sacrificio. Estos actos de sacrificio, en principio se dice que son como muy antiguos, ¿vale? Ya digo, no es que sean antiguos, es que están a día de hoy presentes en todos los animales, en muchos animales, ¿no? Sobre todo en mamíferos, y ya digo que esto ha estado, se dice, ¿no? Que este rasgo, ¿no? De empatía por los demás, este rasgo de como de afinidad por tu grupo, ¿no? Lleva como... se empezó, sobre todo, se exaltó, empezó a coger como... parece que se desarrolló sobre todo, ¿no? Cuando se jodió, ¿no? la selva, ¿no? Hace ya como 3 millones de años, ¿no? Y nos vimos obligados a empezar a ir persiguiéndola, ¿no? Y entonces empezaron a juntar como muchos grupos, ¿no? De homínidos y homoninos, ¿no? Como se les llama ahora, ¿no? Y empezaron a ver, pues eso, que juntos, pues parecía como que sobrevivían más y entonces empezó a fomentar, ¿no? Esta empatía. Pero, ¿qué pasa? Que esta empatía no es realmente, pues eso, no es algo realmente novedoso y de hecho sigue estas leyes de la moral.
Estas leyes de la moral, efectivamente, como decía, ¿no?, Richard Dawkins, realmente es una especie de gen egoísta, ¿no? Es esa idea de que si yo soy bueno contigo, si yo me preocupo por ti, ¿vale? Tengo más posibilidades de sobrevivir. Y ya no de sobrevivir yo como individuo, sino de sobrevivir, pues, mi especie, ¿no? Me parece como que esa es una de las premisas principales, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo que la familia nació precisamente con la inmoralidad? ¿Vale? Porque he dicho grupo, ¿vale? Es decir, esta empatía era hacia el grupo, no hacia la familia como tal, ¿vale? No hacia esa consanguinidad, ¿vale? Es decir, de nuevo, pues vámonos al reino animal, ¿vale? Si un mono, ¿vale? Por lo que sea, su cría nace muerta, ¿vale? Es cierto que de primeras vemos comportamientos que podrían recordarnos, ¿no?, a tristeza, ¿no?, a preocupación, ¿no?, y se queda ahí a su lado un rato. Pero al tiempo, salvo... Hay excepciones de lo contrario, ¿vale? Pero en principio no, lo normal suele ser que al final pues se aleje del cadáver y lo deje pues ahí pudriéndose. Sin ir más lejos, pues por ejemplo, los gatos, muchas veces cuando tienen una camada muy grande, pues en cuanto reconocen un poco, ¿no?, cuál es el más débil o cuál ha nacido así un poco más enfermizo, no es raro que a ese no le alimenten, hagan lo que esté en su mano para alejarle e impedirles, ¿no?, pues eso, que mamen, ¿no?, o no les traen comida, ¿no? Y incluso se da que a veces hasta se los comen, ¿no? Se los comen. Esto, pues ese tipo de comportamientos, ¿vale? La misma línea, ¿no? Entonces, esto, ¿vale? Este tipo de conductas, insisto, son morales, ¿vale? Aunque nos cueste creerlo. ¿Por qué digo que son morales? Porque este tipo de conductas también las tenían esos ancestros nuestros, esos ancestros... bueno, eso es de donde supuestamente, ¿no?, surgió, ¿no?, el hombre que a día de hoy conocemos. Es decir, si investigáis un poco os daréis cuenta de que se han encontrado restos canibalizados, ¿no?, restos de, pues, que nos comíamos entre nosotros, probablemente pues, cuando teníamos hambre o nos cabreábamos con el otro, o no sé qué. Obviamente pues había cementerios, ¿no?, de restos, ¿no? Bueno, no cementerios como tal, pero sí se encontraban, pues eso, se han encontrado restos de bebés, ¿no?, con defectos, ¿no?, pues que eran incompatibles a lo mejor con la independencia o la autonomía. A veces a lo mejor se abandonaba al bebé. En fin, ¿no? Ha habido como una serie de descubrimientos, ¿no?, pues que dan a entender que el hombre, pues más o menos, mantenía esa moral, de alguna manera, ese altruismo egoísta durante mucho tiempo, ¿vale? A ver, entonces vamos a ver si no... Moral... Vale, entonces tenemos que tener en cuenta que, efectivamente, por esto realmente es algo... naturalmente tiene mucho sentido. Es decir, si tú tienes unos recursos X, ¿no?, y tienes que repartirlos entre 10 personas, ¿no?, pues es mucho mejor, para el grupo va a ser mucho mejor que a lo mejor en vez de repartirlos entre 10, los repartas entre 9, sobre todo cuando a lo mejor el décimo pues no les va a saber sacar partido, o peor, no va a poder devolver o de alguna manera contribuir más adelante a la alimentación del resto del grupo o a la alimentación de su propia, ¿no?, estirpe, ¿no? Entonces, digamos que esto era moralmente correcto, ¿vale? Y cualquier otra conducta, es decir, cualquier otro tipo de ayuda, ¿no? Esto, insisto, pues se ve en todos los animales, ¿no? Cuando hay alguien a lo mejor viejo, cuando hay alguien enfermo, cuando nace una cría muy débil, ¿no? A veces es verdad que no se ve no se la mata como tal, no todos son como los gatos, ¿no? Pero sí se ha visto, sí se han percibido conductas pues como de cierto abandono, ¿no? De cierto, pues bueno, no se preocupan tanto porque a lo mejor no sea comida por un león, a lo mejor no dejan de atender, ¿no?, a sus necesidades alimentarias, a lo mejor se queda atrás, ¿no? Los típicos viajes en manada, ¿no?, pues se quedan atrás y nadie, ¿no?, se queda, ¿no?, le empuja, ¿no?, para que siga hacia adelante. Y lo realmente curioso de todo esto es que este tipo de conductas, insisto, morales, ¿vale?, se siguen dando en muchos pueblos, ¿vale?, muchos seres humanos, muchos pueblos, tribus australianas, tribus del Amazonas, pueblos, incluso ciertas religiones siguen teniendo ciertas
ciertos vestigios de esta moralidad tan utilitaria, ¿vale? En el sentido de que, pues eso, si tienen, a lo mejor si es un periodo de escasez de alimento, pues a lo mejor abandonan a sus hijas en la selva, a lo mejor hacen rituales, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido, ¿no? Los aztecas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese canibalismo, ¿no? Esos sacrificios que hacían, al parecer, iban muy en la línea de esto, ¿no? Es decir, parece que esos rituales realmente venían de que era lo que tenían que hacer para que pues, no se fuera de madre el grupo, para poder sobrevivir con los recursos que tenían, ¿vale? Digamos que era, digamos que esas cosas que a día de hoy nos parecen inmorales, pues digamos que parece que eran más morales de lo que nos quiere parecer, ¿no? Y bueno, en fin. Entonces, la movida, ¿vale? Es que en algún momento, ¿vale? Y esto pues me pareció muy interesante, ¿vale? En algún momento, hace como unos 5.000, son 50.000 años, ¿vale? Entre los 50.000 y los 30.000 años, cuando en principio los homínidos más potentes eran los neandertales y los cromañones, aunque había otras, ¿no? Otras por ahí variantes, ¿no? Pero en principio esos dos, ¿no? Que eran los más potentes y los que más poblaban, ¿no? Pues Europa, Asia y ciertas zonas de África, ¿no? Pues se vio una característica muy interesante, ¿vale? Se vio que estas dos razas, ¿vale? Estas dos ancestros nuestros empezaron a tener comportamientos inmorales. Inmorales. ¿De qué tipo? Pues que se han encontrado cementerios, ¿vale? Cementerios en los que, bueno, pues por supuesto ya el hecho de conservar a los muertos, ¿vale? Intentar guardarlos, ¿no? Que no verlos degenerarse, ¿no? Bueno, eso digamos que ya es conocido, ¿no? Por todos, ¿no? Ese concepto de animismo, ¿no? Que ya tenían nuestros ancestros, que creían un poco en ese concepto de alma, ¿no? O tal, ¿no? Y ese respeto, ¿no? Por los ancestros, ¿no? Pero digamos que a esto también se le añade una especie de vínculo, ¿no? De cuidado, ¿no? Y además, a partir de esos restos que se han ido encontrando, se han ido deduciendo cosas increíblemente interesantes, ¿vale? Increíblemente curiosas, ¿vale? Cosas que no se habían visto, o que eran muy infrecuentes en ancestros anteriores, ¿vale? ¿Cuáles son estas cosas? Pues mira, se han encontrado cadáveres, ¿vale? O restos, ¿no? De gente con mutilaciones. Gente que a lo mejor, pues que en principio por el tipo de lesión que tenía, ¿vale? Pues que probablemente no podían caminar. Se han encontrado restos y hablamos de restos que, bueno, que esas heridas parece como que podían impedirle caminar, ¿vale? Pero que no murió de ellas, sino que pues fueron cicatrizando, ¿no? Se han encontrado restos, por ejemplo, de gente de cráneos sin dientes. Y de nuevo, también como bastante mayores, en el sentido de que esas personas probablemente han tenido que ser alimentadas. Al igual que estas personas han tenido que ser transportadas. Se han encontrado restos, por ejemplo, de niños, ¿vale? Que debían tener niños de 13, 14, de 15 años, ¿no? En el que probablemente tenían, ¿cómo se dice? Malformaciones de nacimiento que eran ya no solamente incompatibles con cierta autonomía ¿cómo se dice? Cinética, ¿no? De movimiento, ¿no? Sino que probablemente eran personas retrasadas, con cierto retraso cognitivo, ¿no? Es decir, que realmente no aportaban nada absolutamente nada, y no había ningún posible futuro para que pudieran aportar algo, ¿no? Es decir, aquí, ¿vale? Aquí se empieza a ver realmente esa esencia de ese vínculo familiar, ¿vale? Es aquí cuando empezamos a registrar lo que podríamos llamar esos vestigios de lo que llamamos del amor, ¿vale? Esto al menos así lo describen los antropólogos que he estado leyendo, ¿no? Parece como que estos son los vestigios de esos comportamientos inmorales. Totalmente inmorales. No tenía ningún sentido, absolutamente ningún sentido, ¿vale? Tanto a nivel energético, tanto a nivel de supervivencia, a nivel de reproducción y de perfeccionamiento de la especie. No tenía ningún tipo de sentido que esta gente, ¿vale? Que estos miembros de la tribu sobrevivieran y que se invirtiera ningún tipo de energía ni esfuerzo en que sobrevivieran, y ni mucho menos tantísimo tiempo. Insisto en que a día de hoy sigue habiendo culturas que mantienen este tipo de ideas, que incluso eran, por ejemplo, los Inuit, ¿vale? No era raro, ¿vale? En la cultura Inuit no es raro que cuando un señor mayor se empieza a percibir como
pues eso, que tiene incapacidad, ¿no? Para pues, trabajar, para pescar, para seguir el ritmo, ¿no? Del resto del grupo, muchas veces se quedaba atrás. Se quedaba él voluntariamente atrás y se dejaba morir, ¿vale? Este tipo de conductas, ¿vale? Se asume que probablemente, sí, por la universalidad, ¿no? Por cómo se han ido encontrando cosas de este tipo en muchas tribus actuales y en los estudios que se han ido haciendo antropológicos, ¿no? y paleontológicos, ¿no? Se ha visto que probablemente esta actitud también estaba en este tipo de personas, ¿no? En que muchas veces eran incluso voluntariamente estos seres que estaban a lo mejor tullidos o estos ancianos, ¿no? Que a lo mejor a los que se les tenía que alimentar, probablemente ellos voluntariamente hasta cierto punto estaban dispuestos a darse de lado. Y tenía que haber alguien, tuvo que haber una decisión consciente, tuvo que haber algún tipo de impulso a no permitirles, a no permitírselo. Es decir, es probablemente el comportamiento más antiintuitivo e inmoral que se nos puede venir a la cabeza, aunque a día de hoy no nos cuadre. Pero eso era inmoral por completo, eso perjudicaba en todos los sentidos a la especie e iba en contra de la propia naturaleza y de la propia tradición que había sido beneficiosa para la tribu. Entonces aquí surgen lo interesantísimo, lo verdaderamente interesantísimo y por lo que realmente me motivó a hacer este vídeo, fue que es curiosamente este tipo de restos, a medida que se han ido encontrando este tipo de restos, ¿vale? Insisto, tanto en neandertales como en cromañones, ¿vale? Coincide con un desarrollo tecnológico muy potente, potentísimo, ¿vale? Potentísimo, es decir, hasta ese momento es verdad que se utilizaban herramientas y se utilizaban armas de caza y tal, pero eran muy simples. Fueron estas dos especies y en esos momentos en los que se notó un cambio drástico, ¿vale? En el sentido de las herramientas que utilizaban, lo complejos que eran, como la cantidad de esfuerzo que invertían en cuidarlas, conservarlas, ya no se abandonaban, es decir, había pues es una verdadera inversión en crear herramientas tecnológicas, ¿vale? En mejorar la tecnología. Entonces esto, ¿vale? Nos lleva digamos, a la típica pregunta, o a la pregunta a la que concluyen, ¿no? A la que llegan los que hacen, ¿no? Estos antropólogos o paleontólogos, que parece curiosísima, ¿no? ¿Fue el desarrollo de la tecnología la que contribuyó, de alguna manera, hizo que estos homininos o algunos de estos grupos, porque ya digo que no se daban en todos, pero algunos de estos grupos se pudieran permitir el lujo de cuidar a esos seres, a esas personas débiles y que ante todo pues era inmoral conservarlos, ¿no? o protegerlos? ¿O fue el interés, ese amor inmoral el que llevó a esos grupos a desarrollar esa tecnología para poder cuidarlos? Es decir, tenemos que tener en cuenta que probablemente por la cantidad de esfuerzo que tenían que hacer no les salía a cuenta mantenerlos, ¿vale? Era muy difícil probablemente poder sostener ese tipo de conductas, ¿no? Ese tipo de hábitos. Para poder hacerlo, tenían que tener herramientas en las que te permitieran cazar no solamente lo que tú necesitabas para comer, sino que te permitieran cazar lo tuyo y lo de otros 3 más. Entonces, esa me parece que es la hostia de interesante. Me parece que esto, a mí, cambia por completo el concepto de evolución como tal. Al menos a mí me ha parecido súper interesante, porque es eso, es lo que, en cierto sentido, lo que nos están dando a entender es que, primero, da igual cuál fuera, ¿vale? Da igual qué decisión, qué llevó a qué, es decir, da igual si fue por lo que sea, desarrollamos esa tecnología, ¿vale? Y eso nos permitió cuidar a esas personas, o porque queríamos cuidar de esas personas, nos vimos obligados a desarrollar esa tecnología. Lo interesante es que ahí ya empezaba a haber cierta pulsión de amor, cierta pulsión por o lo que entendemos a día de hoy, cierto vestigio de ese concepto de amor que teníamos a día de hoy, de ese concepto de familia, de hacer lo que sea por sacrificarte realmente por algo que no merece la pena sacrificarse.
¿Vale? Ese es el verdadero concepto, es decir, al menos el que popularmente a día de hoy se suele tener afianzado como familia, ¿no? Lo típico, ¿no? La madre coraje, una madre que le da igual cómo esté su hijo, que le da igual lo que le pueda pasar a ella, que va a hacer lo que sea por salvarle, ¿no? Pues en este sentido pasaría lo mismo, da igual a cuántos recursos o a cuánta comida tengas que renunciar, lo importante es que esa niña vamos a suponer, ¿no? Con síndrome de Down salga adelante, porque quieres que salga adelante, porque quieres estar con ella. Y te da igual lo que haya. Entonces, es muy interesante, ¿vale? A mí me parece muy interesante. En cualquier caso, ahí ya para mí ese es el verdadero nacimiento de la familia. Es decir, la familia nace con la inmoralidad. Nace rompiendo la inmoralidad. Nace rompiendo esa inmoralidad natural que había guiado y que había, de alguna manera, permitido sobrevivir a esta gente. Es probablemente una de las primeras decisiones, entre comillas, no vamos a hablar de decisión consciente, pero es una decisión bastante antinatural, bastante antiintuitiva, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante y sobre todo, además, quiero, por cómo funciona la mente humana, ¿vale? La mente humana en general, ¿vale? Normalmente es mucho más eficiente cuando se encuentra con un problema que cuando quiere mejorar una circunstancia. Es decir, por supuesto esto es especulativo, pura hipótesis, pero yo me decanto más porque existía esta pulsión interna inconsciente, esta pulsión por salvar a esa niña, fue ese problema, es decir, ¿cómo coño salvo yo a mi hija? ¿Cómo coño puedo cazar 3 veces más, ¿vale? Yendo el mismo número de veces a cazar, ¿me explico? A la otra hipótesis, ¿no? Que por lo que fuera, pues las circunstancias fueron desarrollando herramientas mejores y eso les permitió, de alguna manera, me parece menos motivante, ¿vale? Me parece, desde el punto de vista psicológico, por cómo funciona la mente, ¿no? Por cómo a veces los problemas, ¿no? Como el famoso estrés, es un recurso que saca lo mejor de nosotros, ¿vale? Si ajenos al estrés, es decir, ajenos a problemas, realmente funcionamos, pero no somos ni mucho menos tan eficientes o incluso tan creativos, ¿vale? Entonces, a mí me parece esto una manera increíblemente interesante de interpretar ya no solamente la familia, sino la evolución, ¿no? Es decir, que es una manera de entender que realmente esos vínculos que muchas veces tenemos ya no por los que nos rodean, ya ni siquiera por nuestros hijos, sino por los más débiles. Ese vínculo que tenemos, que nos guste o no aceptarlo, sigue existiendo, y que nos guste o no aceptarlo, los padres y las familias, los abuelos, lo siguen experimentando. Siguen diciendo, ¿no? El típico mensaje, ¿no? Le voy a dar a mi hijo al que más lo necesite, ¿sabes? O sea, los míos se los voy a dejar al que más lo necesite, el que no lo necesite, pues que se joda porque no lo necesita, ¿no? Yo, al menos eso es una idea, ¿no? Que hasta hace no mucho pues rondaba mucho las cabezas, ¿no? Al menos del entorno donde yo me movía, ¿no? Y al parecer pues es una idea relativamente cotidiana, ¿no? En las sociedades, ¿no? Y a lo largo de la historia. Entonces, claro, muchas veces se ha visto este tipo de conductas, pues a medida que se ha ido perfeccionando, a medida que se han ido agrandando las sociedades, a medida que se han ido creando las civilizaciones, pues es verdad que precisamente este tipo de vínculos irracionales han sido foco de muchos problemas, foco de muchas traiciones, foco de muchas emocionalidades absurdas, ¿no? Por supuesto, y de ahí pues probablemente ha sido ese interés por parte de los políticos, probablemente de intentar, o de los gobiernos, ¿no? Pues de intentar de alguna manera limitar o reducir o intentar destruir por completo la institución de la familia. Entonces, claro, esto, por eso digo, ¿vale? Desde un punto de vista incluso evolutivo, ¿vale? Este tipo de dependencia de la tecnología, es decir, en este momento en el que de alguna manera abandonamos casi por completo lo que, como decía, ¿no? El oso, ¿no? El oso de Mowgli, ¿no? Decía Baloo, ¿no? Decía, lo que necesitas, la naturaleza te lo da. Pero ¿qué pasa cuando necesitas más de lo que te da la naturaleza, ¿no? Entonces en ese momento, de alguna manera, hicimos como una especie de pacto con el diablo, como quien dice, hicimos un pacto con la tecnología. Es decir, estábamos dispuestos, en el momento empezamos a crear una especie de recursos, de herramientas, como se suele decir, ¿no? De ortopedia, ¿no? Para poder, de alguna manera, enfrentarnos a esas pulsiones inmorales, ¿no?
pero nos condenamos literalmente a depender de la tecnología, ¿vale? Entonces, no considero que esto sea realmente un avance como tal, ¿vale? Probablemente trajo muchos beneficios, ¿no? Pues al final esta inmersión de tiempo y esfuerzo, ¿no? En esos recursos intelectuales, más que en, pues eso, en los recursos físicos o en la orientación, ¿no? Es decir, trajo sus cosas buenas, pero también nos ha hecho peor a nivel individuo, nos ha empeorado físicamente y biológicamente en muchos sentidos. Pero todo ello, de alguna manera, alimentado por esa, en sí mismo, esa pulsión, ¿no? Esa pulsión inmoral. Entonces, a ver, por supuesto que se ha pervertido en muchas ocasiones, igual que todas las instituciones, pues terminan dependiendo lo abiertas que estén a flexibilizarse, ¿no? y a adaptarse, ¿no? A las circunstancias presentes, pues cuanto más rígidas sean, en muchas ocasiones eso es lo que muchas ocasiones los lleva a corromperse y probablemente a su propia destrucción. Entonces yo creo que la familia ha sido una de esas instituciones que mejor se ha sabido adaptar, aún con todas las perversiones y corrupciones que ha ido sufriendo esta institución con el paso del tiempo, y aun con toda la oposición, ¿no? que grandes pensadores han intentado construir, ¿no? Alrededor suya. Desde este punto de vista y analizando, ¿no? el progreso de alguna manera de la humanidad desde este punto, yo creo que cambia mucho, ¿no? esa idea que tenemos, ¿no? de la familia, esos beneficios que aporta la familia. Creo que no hace falta irse hace 35.000 años, ¿no? O 40.000 años, ¿no? Para ver que a día de hoy lo que muchas veces hace que un delincuente se reforme es a lo mejor traer un hijo al mundo. Pocas cosas son tan efectivas, ¿no? Para realmente esforzarte y querer crecer en la vida, como a lo mejor ver que tu padre cae enfermo. ¿Cuántas veces no habrá pasado que precisamente el ver que un familiar tuyo al que quieres o al que tienes este vínculo, ¿no? tan poderoso padece una enfermedad, lo que te lleva indiscutiblemente a intentar encontrar una cura? Es decir, creo y estoy cada día más convencido de que la familia, o mejor dicho, ese vínculo familiar tan poderoso, tan irracional, tan inmoral, que se crea en estas instituciones, es probablemente uno de los motores, una de las piezas fundamentales del motor del progreso, si es que se puede decir que hemos progresado, ¿vale? Sin negar, ¿no? Toda la corrupción que haya podido generar la familia. Pero creo que pocas veces te vas a llegar a esforzar tanto, pocas veces vas a llegar a cambiar tanto tus hábitos o intentar mejorar en la vida o intentar aportar realmente algo al mundo, si no es por esta influencia directa o si no es por, de alguna manera, este vínculo tan potente y de alguna manera altruista, ¿no? que genera la familia. Claro, cuando se insiste en destruir la familia, realmente lo que se está haciendo es intentar destruir este vínculo irracional. También es verdad que choca mucho con muchas de las ideologías y premisas de muchos de los intelectuales, de los mayores intelectuales de la historia de la humanidad, y que idearon, ¿no? de alguna manera el presente, ¿no? Todo esto, estas ideas, ¿no? Este individualismo, ¿no? que a día de hoy pues es indiscutible, ¿no? que reina Occidente, que nos dice que debemos alcanzar el éxito, que debemos ser libres para poder hacerlo. La mejor manera de poder hacerlo es estar libre de cualquier tipo de vínculo o tradición absurda, que lo más importante, indiscutiblemente lo que se considera éxito a día de hoy es la independencia. Alcanzar la independencia. Y que, aunque no niego que este objetivo pueda ser loable y que las razones estas razones, ¿no? o estos argumentos que se dan, sin negar que
pueden tener cierto sentido, cada día que me voy introduciendo más en investigarlos, ¿no? Y en cada día de mi vida, que últimamente, pues todo lo que estoy estudiando últimamente, que es mucho y llevo ya mucho tiempo haciéndolo, no paran de reafirmar la idea, no paran de sugerirme que esto es mucho más contraproducente de lo que nos podemos pensar. Claro que este individualismo, ¿vale? Obviamente mezclado con todos estos, bueno, pues avances sociales, avances cívicos, avances tolerantes, ¿no? Que, bueno, también se le puede dar un par de vueltas, pero que innegablemente pues hacen que el mundo sea un lugar relativamente menos violento, ¿no? De alguna manera, estas ideas, ¿no? Este individualismo unido a este humanismo, ¿no? Pues nos está empujando a una especie a esa antigua moral, mucho más natural y mucho más racional, que en cierto sentido nos está hundiendo en lo que yo considero una especie de hedonismo narcisista muy peligroso. Y no lo digo yo, esto lo dicen bastantes sociólogos, bastantes psicólogos, bastantes filósofos, ¿no? Que los tiempos en los que vivimos son peligrosos, ¿no? Cuanto menos peligros, ¿no? realmente nos amenazan, verdadero peligro no está en el exterior, ¿no? Sino en el interior. ¿Por qué? Verás, ahora me voy a poner un poco, ¿no? Psicoanalítico, ¿no? Que es verdad que el psicoanálisis hay que cogerlo con pinzas, pero creo que hay muchas cosas que se pueden salvar, ¿no? Y que son no solamente salvables, sino que son dignas de tener en cuenta, ¿vale? Muchos psicoanalistas, ¿vale? Hablan de que la institución de la familia, ¿vale? No solamente pues, ha ejercido esta función de alguna manera doctrinal, ¿no? O que nos inicia en las principales dogmas, ¿no? de la vida, ¿no? Y que nos inicia en la educación, sino que tiene también de alguna manera nos crea como dos maneras de interpretar el mundo, dos maneras dos esquemas mentales, o lo que ellos llaman dos tipos de apego fundamentales, ¿vale? Digamos que la familia, ¿vale? Según el psicoanálisis, ¿vale? De alguna manera ha conseguido salvar, o su función, ¿vale? Era trasladar de alguna manera, ese apego, ese amor inmoral, ¿vale? A sus futuras generaciones, unido a un apego, a un amor pragmático, a un amor utilitarista. Es decir, el verdadero aporte de la institución de la familia era, de alguna manera, inculcar en cada individuo estos dos tipos de moral, ¿vale? O sea, estos dos tipos de apego, ¿no? El apego inmoral y el apego moral. Es decir, por una parte, de alguna manera la familia lo que hace es intentar inducir al hijo a que se le quiere porque sí. Te quiero porque eres mi hijo y no tengo ninguna razón para quererte. Me da igual qué seas, me da igual lo que hagas, me da igual cuál sea tu función en el mundo. Te quiero porque eres mi hijo y voy a hacer lo que sea por ti, ¿vale? Esta es digamos, esa pulsión irracional, esa conducta inmoral, ¿vale? Y por otro lado está, digamos, la educación o el apego mucho más moral, el apego pragmático. Digamos, esas enseñanzas que cuando haces mal las cosas, pues te castigo. Cuando suspendes, pues no me siento orgulloso de ti, ¿no? Es decir, más ese amor más pragmático, más utilitarista, más moral, mucho más moral, ¿no? Es decir, entonces, toda persona que se instruya o que de alguna manera establezca estos dos tipos de moral en su cabeza, será mucho más funcional, ¿vale? Será de alguna manera, o no mucho más funcional, digamos que contribuye a seguir esta rama, ¿no? En la que en principio, evolutivamente, parece que nos trajo más beneficios que problemas, ¿vale? Y luego,
manera, el sistema de proceder, o como las jerarquías, los sistemas políticos, las religiones, ¿vale? Van aparte, contribuyen, hacen, instruyen o introducen esquemas en cierto sentido complementarios muchas veces, ¿vale? Con estos dos tipos, ¿no? de apegos, ¿no? Y muchas veces pues va el individuo, pues de alguna manera intenta, pues va bandeando, ¿no? Según lo que le van diciendo de su entorno, pues a través de estos dos principales esquemas va orientándose, ¿no? Y va de alguna manera pues actuando en la vida. Y por supuesto influye mucho, ¿no? La cantidad con la que se te ha instruido tanto de un tipo de apego como del otro. Es decir, como se suele decir, ¿no? Pues en el equilibrio está la virtud. Por supuesto, no hay nadie realmente equilibrado, no hay un equilibrio como tal. Esto es un poco más metafísico, ¿no? Realmente, pues eso es como se suele decir, una de cal y una de arena. No hay una manera objetiva, pero realmente lo importante es instruir. Para gran parte del psicoanálisis lo que dicen es que lo importante es experimentar ambos esquemas, es de alguna manera tener nociones de que ambos esquemas existen y que esa es la verdadera función de la institución de la familia. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Vale? El problema, y ya pues intentando pues resumir un poco, ¿no? O sea, por concluir, ¿no? Un poco. Si delegamos, ¿vale? Si al final todas las ideas que existen a día de hoy sobre el individualismo, sobre el civismo, sobre la psicología, sobre la moral, sobre etc., ¿no? Todo esto que a día de hoy pues dirige el mundo y que en gran parte son pues las élites económicas y el gobierno los encargados de trasladarnos estas ideas, ¿vale? Están de alguna manera cada vez limitando más el poder, ¿vale? De influencia o realmente están destruyendo la institución de la familia. Entonces, en el momento en el que tú destruyes este tipo de educación, impides, ¿no? O no instruyes a la persona en estos dos tipos de moralidad, lo que estás haciendo probablemente por cómo funciona el sistema económico y por cómo funciona el Estado, ¿vale? Solamente se te va a instruir en uno de los dos apegos, ¿vale? Que es el apego moral, el apego pragmático, el apego utilitarista, ¿vale? Es decir, el Estado por definición, no puede quererte indiscutiblemente. No puede enseñarte eso. Para el Estado siempre va a tener que intentar darte una función. Siempre va a, de alguna manera, inducirte a pensar que es importante que hagas algo, que es importante que seas útil, que es importante que... Claro que sí, es decir, pues sin ir más lejos lo que está pasando a día de hoy, por ejemplo con los minusválidos, los ciegos, ¿no? Siempre se les intenta convencer de que tienen que tener una función, ¿no? Y realmente... O sea, no me malinterpretéis, yo no digo que esto no sea positivo, ¿no? Que de alguna manera no revalide o mejore hasta cierto punto su autoestima, pero también flaco favor les estás haciéndoles creer que realmente pueden aportar lo mismo, que realmente tienen la capacidad de hacerlo igual que nosotros, porque lo que les estás haciendo es realmente crearles una necesidad, algo que antes pues no existía, ¿no? Y ahora pues bueno, en esencia... El Estado no puede darte ese apego inmoral, no puede. Y ni quiere decir tiene que las empresas mucho menos. Las empresas solamente buscan el beneficio contrario. Y la mayoría de las veces y cada vez más, toda la publicidad está orientada a que tú seas feliz, a que tú mires por ti, a que tú disfrutes tu coche, a que tú disfrutes tu colonia, a que tú disfrutes el sexo, a que tú disfrutes lo que sea que tal, pero tú. No, pocas veces salvo los seguros, ¿no? Los seguros, ¿no? Que es una de esas pocas que ya cada vez menos, ¿no? Pero los seguros normalmente suelen hablar, ¿no? La seguridad de tus hijos, la seguridad de tu familia, pero iréis viendo que esto está desapareciendo, ¿no? Que siéntete seguro tú, ¿no? Protege tus cosas, ¿no? Cada vez se vende más en este sentido, pero hay muy pocos anuncios que, de alguna manera, muy pocos productos que se te venda el disfrutarlos con alguien. O el comprarlos para alguien en concreto, ¿vale? Es muy, muy difícil a día de hoy. Todo siempre se está orientando siempre para ti, ¿vale? Y bueno, de nuevo, pues eso es una moral pragmática, ¿vale? Va en esencia en esta moral pragmática. Entonces,
Este apego moral, utilitarista, ¿vale? Pues inevitablemente nos va a hacer, de alguna manera, reforzar todo aquello, ¿vale? Nos va a hacer, de alguna manera, rechazar todo aquello que no nos es útil, ¿vale? Que no nos aporta felicidad o que nos aporta sufrimiento. Y que decir, tiene las consecuencias que tiene esto a nivel de crecimiento personal, a nivel de gestión emocional. Es decir, si tú desde pequeño, ¿no?, estás buscando siempre aquellas cosas que te satisfacen a ti, que te son útiles, que te aportan algo, ¿no? A la mínima posible, ¿no? A la mínima que algo te frustre o que algo te incomode, pues lo vas a rechazar, lo vas a abandonar, y eso no contribuye en nada a una buena gestión emocional. De hecho, no es raro que personas criadas en ese apego utilitario, ¿no?, pues muchas veces caigan en alguna de las mayores, ¿no?, dependencias emocionales del mundo, ¿no? Es decir, que sean probablemente las personas más emocionalmente, más necesidades emocionales suelen exigir al mundo, ¿no? Y tal. O luego está el otro, quizás el más cotidiano, ¿no? Esa versión más frívola, ¿no? Más egoísta, o más, como se suele decir, que no es así, pero no, más psicopática, ¿no? De interpretar el mundo e interaccionar con él. De tal manera que, claro, esta manera de educar, ¿no?, esta manera de este tipo de apego, cuando se vuelve exclusivo, cuando es infinitamente más poderoso, ¿no?, que el otro, o está muchísimo más presente que el apego inmoral, ¿no?, pues lo que va a hacer es que las personas perciban al mundo o a la sociedad como herramientas con las que satisfacer sus caprichos y sus necesidades, con las que satisfacer sus carencias, ¿no? Entonces, por eso digo que esto realmente es devolvernos literalmente a esa moral prehistórica, ¿vale? Porque realmente al final lo que va a ver en la cabeza, lo que va a prevalecer por encima de cualquier cosa, van a ser la satisfacción propia, la supervivencia básica, ¿vale? Entonces, por supuesto, esto no durante mucho tiempo, y esto es muy interesante, ¿vale? Al menos a mí me lo parece, durante mucho tiempo, ¿vale?, esto no ha sido incompatible con esos grandes proyectos, ¿no? Con esas pues por ejemplo, ¿no? Pues que la ambición, ¿no?, que tu manera de percibir el mundo pues sea solamente destacar, ¿no?, y conseguir tus propios objetivos y tal, o ser el centro de la atención, ¿no?, y utilizar al mundo de alguna manera, pues siempre de una manera un poco más maquiavélica, ¿no? Pues no es incompatible con el hecho de pues intentar descubrir la cura contra el cáncer, hacer unos grandes, no sé, grandes puentes, ¿no?, proyectos filantrópicos, ¿no?, de algún tipo. No es incompatible. ¿Qué pasa? Que a medida que van cambiando las prioridades, a medida que cada día más se está cambiando, digamos, lo que a día de hoy nos orienta, porque antes era placentero esto. Antes, digamos, que daba mucho placer alcanzar el respeto social a través de esas cotas, pues, intelectuales, laborales, profesionales, ¿no? Y digamos que ese pensamiento, que insisto, ya lleva muchos tiempos instalado, esa idea de intentar educar a los hijos en una moral pragmática, ¿no? Pues bueno, ha ido de alguna manera siendo bastante productiva, y además se ha ido complementando bastante también con esa moral. No ha terminado de desaparecer ese concepto de familia, incluso ha ido de alguna manera ganando fuerza en ciertas ocasiones. Ha sido como, ¿no?, probablemente desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy ha ido dando ciertos vaivenes, ¿no? Siendo muy importante, muy poco importante, siendo muy importante, muy poco importante, ¿no? Y entonces quizás ese péndulo, ¿no?, ese movimiento pendular, ¿no?, que ha ido teniendo en cuanto a importancia, ¿no?, la institución de la familia, unido a esa visión mucho más pragmática, más racional, ¿no?, pues ha sido lo que ha hecho en gran parte este brutal progreso tecnológico que hemos tenido a día de hoy. Pero claro, el problema es que desde hace ya muchos años, ya no existe cada vez más se vende otro tipo para poder satisfacer esas necesidades personales, para poder satisfacer ese hedonismo narcisista a día de hoy, ya no te hace falta alcanzar cotas realmente intelectuales o profesionales, ¿no? A día de hoy el éxito, ¿no?, o lo que más placer da realmente es alcanzar, pues eso, la independencia.
el individualismo por encima de cualquier cosa. Y esto lo que está haciendo, innegablemente, lo que está haciendo es que a día de hoy la gente no se oriente a proyectos filantrópicos, por muchas motivaciones egoístas que pudiera haber antes, ¿no?, para sacarlos adelante. A día de hoy ya nadie se molesta en ello, porque lo que buscarán siempre será el camino más sencillo y más rápido para alcanzar esa satisfacción propia. Y no habrá ningún tipo de proyección ni generacional, ni tampoco una proyección altruista social. Es decir, voy a conseguir lo que yo pueda, sin tocando los huevos lo mínimo posible a la gente y importándome una mierda si realmente esto aporta o no aporta a la gente. Es decir, la gente ya no va a querer... hay muy poca motivación para ser abogado y lo que se querrá pues es ser futbolista. En vez de querer ser médico, lo que se querrá ser es streamer de videojuegos. En vez de querer ser ingeniero, pues lo que se hará es influencer de maquillaje. Es decir, y por supuesto, en vez de intentar emprender un negocio y para poder dar a tu familia, a tus padres o a tus hijos todo lo que te sea posible, pues optarás por intentar hacerte funcionario para asegurarte un trabajo durante toda tu vida. En conclusión, ¿vale? No voy a negar que la institución de la familia no sea un foco de problemas, de corrupción, de fanatismos, de violencia. Sería absurdo negar esto, ¿vale? Y por supuesto, también sería absurdo negar que destruir o restringir muchas de las funciones que se le han ido atribuyendo no haya tenido ciertos beneficios, ¿no? Claros beneficios y objetivos. Y ojo, no solamente para la sociedad, incluso para los propios individuos, ¿no? Miembros de estas familias. Es decir, ¿cuánta gente a día de hoy pues no ha podido llegar a tener una vida muy digna gracias a que pues el Estado le ha separado de ese padre drogadicto y violento, ¿no? O de esa madre alcohólica y histriónica? Qué importante ha sido pues el concienciar también a las familias, ¿no?, que dejen de pensar tanto en beneficiar a sus propias generaciones y repartan un poco sus beneficios, ¿no?, con la gente de su alrededor, y que dando pues pie a la seguridad social, ¿no?, dando pie a esas instituciones que velan por los, bueno, de alguna manera por igualar un poco, ¿no?, las situaciones o hacer la vida de nuestros compañeros, vecinos y ciudadanos, ¿no?, pues que no a lo mejor han tenido pues tanta suerte, pues hacerla lo más cómoda, ¿no?, o agradable posible. O sea, indiscutiblemente son beneficios que están ahí, pero aun reconociendo este tipo de virtudes, ¿no?, que ha podido tener, destruir o mermar un poco, ¿no?, el margen de acción de los padres, no me parece lo suficientemente, no me parecen los argumentos suficientes o los beneficios, ¿no?, que aportan, no me parece que compensen ni mucho menos lo que, desde mi punto de vista, conllevaría la destrucción de la institución de la familia, lo que conllevaría el delegar por completo la educación de los hijos en manos del Estado. Me parece que todo este tipo de estudios, todo este tipo de avances, de premisas que cada día, y de anuncios, bueno, de sistemas políticos, sistemas económicos, previsiones humanistas, ¿no?, incluso pues eso, en el sector empresarial, en el sector del marketing, todas estas ideas que a día de hoy se venden sin ningún tipo de tapujo, ¿no?, y convencidos de que esto es lo que hay que hacer y que esto es el bien supremo, me parece que debería tenerse mucho cuidado. Me parece que los beneficios que se están viendo que puede conllevar destruir por completo la familia, me parece que son tremendamente cortoplacistas, sin negarlos que puedan existir, sin negarlos que puedan realmente tener cierto beneficio, incluso ya no social, ya no económico, ya no político, sino incluso para el propio individuo, ¿no? Quitar todo este tipo de vínculos tradicionales o familiares o amorosos, ¿no?, para su propio éxito. Sin negarlo, me parece que puede ser una condena a largo plazo. Me parece que, en general, a día de hoy nos fiamos mucho, hay una fe absoluta, ¿no?, en esas ideas, en esos pensamientos científicos, en esas propuestas, ¿no?, tan razonadas, ¿no? Y el problema es que muchas veces
se suelen hacer referencias o se suelen hacer estudios o sus argumentos suelen ser bastante cortoplacistas. Suelen ser, cogen circunstancias concretas, de momentos concretos, en sitios concretos, y a partir de ahí dan argumentos como muy bien razonados, ¿no? Y muy lógicos y muy, ¿no? Y como no, también por supuesto muy ventajistas, ¿no? Y muy beneficiosos para según qué intereses, según qué discursos y según qué empresas. Pero no me gusta precisamente la fe, ¿no? De alguna manera, esa fe indiscriminada que tenemos en este tipo de argumentos, en este tipo de discursos, precisamente porque con cada generación que pasa, los dogmas científicos cambian radicalmente. Lo que antes era indiscutible, a día de hoy ya todo el mundo lo discute. Entonces, precisamente por la maleabilidad, ¿no? que tienen a día de hoy las conclusiones científicas y las hostias que nos hemos ido llevando, ya no hablo de los últimos 1000 años, en los últimos 30, ¿no? Todas estas rectificaciones, cambios, ¿no? Que me parecen buenos, ¿no? Y orientativos, y pues precisamente por eso creo que muchas veces no tiene sentido modificar cosas tan importantes, tan increíblemente longevas, ¿no? Y que han sobrevivido a tantas problemas, discusiones, ¿no? Y precisamente en este sentido, por eso he intentado hacer este análisis, ¿no? Por eso he intentado explicarlo un poco de esta manera un poco más científico, argumentativa, ya digo, sin tampoco depositar, sin ni mucho menos decir que esto es un estudio científico, ¿no? Sino es más una especie de especulación, ¿no? Intuitiva a través de pues, ciertos hechos y ciertos autores que he ido leyendo, que me ha parecido muy interesante, que me ha parecido realmente muy coherente y muy beneficioso, ¿no? Todo lo que realmente plantean, y ya no tanto al corto plazo, porque no me parece, probablemente al medio, incluso al medio y corto plazo sea incluso más beneficioso destruir la familia, pero creo que a largo plazo, creo que para el conjunto de los ciudadanos, para la sociedad, para la humanidad, para incluso la propia estirpe, ¿no? Para la propia inmortalidad del individuo, ¿no? Que quiera de alguna manera asegurarle a los pocos, ¿no? que quieran tener hijos, ¿no? Y que quieran de alguna manera pues contribuir a que el futuro de su hijo sea relativamente próspero, ¿no? Creo que no se debe destruir la institución de la familia. A día de hoy no veo los argumentos, no he visto ningún argumento lo suficientemente potente y congruente como para justificar todos estos atropellos legislativos y burocráticos que se están haciendo a la hora de eso, de dar plenos derechos al individuo o delegar la plena protección de los niños al Estado, y de alguna manera pues que la familia pues sea unos meros padres de acogida, ¿no? Como quien dice, ¿no? Me parece que esto es muy peligroso. Me parece que es peligroso, pero ya digo que, insisto, que al carecer de cualquier tipo de carácter científico, carácter teórico, ¿no? Real o lo que estoy diciendo, pues no pretendo ni mucho menos convencerte de mi opinión. O sea, yo con esto que te estoy explicando, mi idea no es convencerte de que no hay que destruir la familia, hay que tirar abajo todas esas leyes, putos anuncios. No, ni mucho menos. Simplemente digo que pues conocer este tipo de cosas, tener sobre todo este discurso, ¿no? Que me parece, esa visión, una especie un poco biológico evolutiva, que puede llegar a ser o que de alguna manera nos fue tan beneficiosas y que probablemente pudiera tener grandes beneficios, ¿no? Pues me parece que es un dato más que probablemente la gente a día de hoy apenas escucha. Creo que es una de esas pequeños mensajes muy importantes, ¿no? Que ayuda mucho, ya no tanto a posicionarse en un lado o posicionarse en otro, sino por lo menos saber por qué te estás posicionando en un lado y no en otro. Y creo que este tipo de ideas, sobre todo que a día de hoy son pues, inexistentes, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que te bueno, pues eso, sobre todo en estos movimientos tan
como se suele decir, que yo insisto, coincido en muchas de las cosas que se están sacando adelante y me parecen verdaderos progresos, pero hay en otras muchas que me parece que se están pasando de frenada. Y creo que lo que cuesta mucho es encontrar mensajes como mínimo un poco que se salgan del discurso oficial, que tengan cierto badaje histórico, que se argumenten con ciertos fundamentos, ¿no? Obviamente aquí insisto que hay mucha especulación y quizás cierta ideología propia, pero me parece que son discursos que ayudan a moderar un poco el cambio, ¿no? Que de tener que llevarse a cabo, que se lleve de una manera más paulatina, ¿no? En caso de que eso sea lo realmente beneficioso, lo que queramos todos, ¿no? O lo que realmente beneficia al mundo, me parece que introducir cambios de manera radical, sean como sean de buenos, nunca ha sido bueno introducirlos de una manera revolucionaria. Siempre las revoluciones han traído más problemas que beneficios, indiscutiblemente. Entonces, este proceso tan acelerado, a día de hoy, esta fanatización y estas polémicas que se están creando alrededor de todos estos movimientos, me parece que teniendo este tipo de información, me parece que es más fácil, ¿no? Decidir. Y ya no es más fácil decidir, sino que por lo menos estarás decidiendo, ¿sabes? O tendrás más información para saber que tienes una decisión un poco más argumentada, ¿no? Un poco más con más valor, ¿no? Que lo que la mayoría de la gente tiene, ¿no? Tanto los que defienden inconscientemente un bando, los que defienden que hay que destruir la familia porque es el germen, ¿no? De la sociedad, como los que defienden todo lo contrario, ¿no? La familia es lo más importante y que le jodan al Estado y no sé qué, no sé cuántos. Me parece que son posiciones increíblemente sesgadas, increíblemente fanatizadas, increíblemente mal argumentadas, y me parece que esto, pues bueno, aunque yo me estoy posicionando, ¿vale? Más hacia un bando que hacia el otro, no estoy dando la razón a uno de los bandos, estoy, pues eso, teniendo una posición un poco más moderada, ¿no? Y relativista, ¿no? Como todo, ¿no? Qué asco, tío. El puto relativismo. Pero bueno, en fin, espero que los que hayáis estado hasta el final en este primer intento de podcast, pues me encantaría que opinarais, ¿no? ¿Qué os parece este formato? Ya digo que tengo muchos discursos como este, muchas propuestas, ¿no? En este sentido, guiones que realmente lo que quiero realmente es pasarlos a vídeo, pero claro, como podéis ver, ¿no? El poco que esté escuchando, como podéis ver, imaginaros el tiempo que lleva hacer esto. Imaginaros el tiempo que lleva hacer esto y además no solamente especulando, ¿no? Sino dando datos, dando nombres, poniendo ejemplos, imágenes. Y claro, y esto hazlo en un vídeo entretenido y esto además hazlo a través de un elemento de la cultura popular que atraiga a esa gente que tanto necesita oír este tipo de cosas y no tanto vosotros, que probablemente todo aquel que esté dispuesto a día de hoy a tragarse un puto vídeo de 1 hora y media hablando de instituciones, de familia, de política, de paleontología, pues probablemente son los que menos lo necesitan. Entonces, ese es mi verdadero problema, ¿vale? Ese es el problema, porque mucha gente dice, pero ¿y por qué coño no sacas vídeo? ¿Has abandonado el canal? No, no lo he abandonado, no lo he abandonado. Y ya digo, todas estas cosas que estoy diciendo aquí tienen su justificación, precisamente porque me parto el puto lomo leyendo todos los putos días cantidades ingentes de cosas, viendo conferencias, visitando páginas. Entonces intento también tener una posición lo más moderada posible, intento también tener un discurso no solamente relativista o informativo, sino también un poco más pragmático, ¿no? Intentar dar un plan, bueno, vale, ¿y esto de qué me sirve? ¿Y yo qué hago? ¿No? ¿Y esto en qué me ayuda? ¿No? Entonces, ¿sabes? Intento demasiadas cosas. Entonces, quizás con este formato, ¿no? Mucho más, pues eso, no menos serio, pero sí menos concienzudo o menos trabajado, me siento un poco más a gusto y además entiendo que la gente que vea esto, pues sabrá tomarse las cosas que digo y la información que digo, pues con relativa moderación, ¿vale? Que no tome lo que estoy diciendo, porque ya digo que yo no soy ningún experto en nada, en absolutamente en nada, pero sí que leo, cada día leo más, cada día tengo más información, cada día uno más cosas y digamos que si me puedo sentir orgulloso de algo es que insisto mucho en leer lo contrario de lo que creo. Y creo que eso ya digo, yo era de los que defendía la abolición de la familia, o sea, de la destrucción por completo. Yo era de los que creía que
yo renegaba de mis padres, o sea, durante mucho tiempo siempre he sido, pues, ¿no? Como se les suele decir, pues un progresista en la mejor palabra, ¿no? Un ruso nano, no sé cómo se quiere llamar, ¿no? Y poco a poco, pues he ido, luego hubo un tiempo en el que incondicionalmente tradicionalista o conservador, y yo creo que ahora tengo una posición bastante más sensata, ¿no? Bastante más moderada, y que probablemente es al final la mejor posición que puede existir, ¿sabes? Lo que pasa que se tarda mucho trabajo en llegar a ella, y ya no es que se tarde mucho en llegar a ella. El problema es que muchas veces no, al final, de tanto que vas informándote, el problema es que muchas veces te vas dando cuenta, joder, pero si es que cada día que leo cambio un poco de opinión. Entonces, realmente nunca terminas de definir una opinión. Y como nunca defines una opinión porque entiendes lo voluble y lo dependiente que es de la cantidad de cosas a las que vas adquiriendo, la cantidad de conocimientos que vas adquiriendo, me cuesta mucho afirmar cosas, me cuesta mucho sacar vídeos. Porque no quiero caer en lo que realmente critico, ¿no? Que es esa constante especulación de gente diciendo tonterías, pues eso, de estupideces, de fanatismos, de sinsentidos. Y no digo que yo no los esté diciendo, anda que no habré dicho improperios y subnormalidades y me habré columpiado en datos, por supuesto, indiscutiblemente no. Pero claro, eso es a lo que voy. Es que realmente mi trabajo, parte de mi trabajo, ¿no? Decidí dedicarme a esto, ¿no? Y entonces también entiendo que hay mucha gente que sí necesita estas aproximaciones, que aunque no sean las verdades absolutas, aunque no sean ni siquiera lo más correctas, ¿no? Pero voy pensando, ¿no? Que ya sí que tengo ciertos conocimientos como para aportar ya no tanto la verdad, sino probablemente desvelar ciertas mentiras, ¿no? Que también me parecen una parte importante, ¿no? Y bueno, ya basta, ¿no? De justificaciones estúpidas. Me encantaría que me dijeras qué opináis, ¿vale? Me encantaría que quien le guste este formato, pues que me lo diga, y probablemente, pues de esta manera sí que podría sacar vídeos sin excluir los otros, ¿no? Mucho más trabajados y mucho más mainstream o populares, sin excluirlos ni mucho menos. Esto podría dar pues cierta frecuencia, ¿no? En el canal. También existe la alternativa de subirlos al otro canal alternativo que tengo, que es el de Mr. Prozar Clips, que ahí de vez en cuando también subo directos de los streams que hago en Twitch. Lo voy a pensar, voy a ver también cómo va este vídeo, ¿no? A ver qué audiencia tiene, a ver si se empieza a suscribir miles de personas, ¿no? ¿Qué opináis, no? En fin, los comentarios y eso. Y yo qué sé. Y dicho esto, pues insisto que de verdad que gracias por el que se haya tragado un puto hora y media de vídeo. De verdad tiene mucho mérito. Sobre todo cuando podrías escuchar a gente infinitamente más inteligente que yo, pero gracias y nada, a la espera de lo que comentéis. Un abrazo y nos vemos en el próximo.